Bienvenidos al compendio de enseñanzas astrales espirituales ante Dios. El contenido de este video es un resumen obtenido de los estudios astrales espirituales ante Dios del autor Ismael Garzón Triana. Un libro abierto para toda la humanidad que tenga el deseo de seguir el camino hacia Dios por medio de estos conocimientos. Nuestra propia identificación. Los que son atesorados en el terrestre y tienen caridad de sus semejantes, no hacen daño y solo tienen caridad. Estos en el futuro, en la nueva cruzada, serán pobres, pero encontrarán mucho alivio en su pobre cruzada. Difícil para la materia, y así emprenderá el camino hacia Dios. ¿Por qué debe despegarse del terrestre para prestar los servicios al Padre Supremo Dios? Los que han tenido muchas riquezas y todo lo han entregado, y no desean nada del terrestre y reciben el sufrimiento a cambio del dinero, estos persiguen la verdadera luz de Dios. Ejemplo, la palabra que dijo Jesús en la cruzada: mi reino está en el cielo, no es de la tierra. ¿A qué vinimos? A pagar las deudas, pecados o causas espirituales. Todos pensamos que hemos venido a ser líderes, políticos, religiosos, gobernantes, médicos, abogados, industriales, ganaderos, artesanos o simplemente ser padre de familia, sin darnos cuenta que detrás de nuestras obligaciones materiales tenemos una misión espiritual que desconocemos. O sea que venimos a buscar la evolución, el progreso, el perfeccionamiento o la limpieza del espíritu mediante la cancelación de las deudas cometidas en las diferentes cruzadas o reencarnaciones. Por lo cual ningún espíritu es estático. Solo se escribe como ejemplo de las cosas y de los que sirven en su tiempo como espíritus desencarnados. Luego, más tarde, encarnados y con otros nombres. Si los espíritus fueran estáticos, no habrían evolucionado. Ejemplo, en el tiempo de los Miuras, un mundo de espíritus de luz que no evolucionaban porque no tenían ninguna necesidad de progreso o de sufrimiento, pues solo vivían de la luz divina. Más tarde, la evolución de los espíritus hizo al hombre con la imagen de Dios, en los mismos espíritus que penetraron en la parte material para que hubiera la evolución entre la parte espiritual en la parte material. En la parte física, espiritual y corporal, no ha habido perfeccionamiento, porque los espíritus desde el principio fueron perfectos. Más bien tarde, por la misma evolución, se han ido perfeccionando por las mismas causas. Por lo cual, nadie puede alegar que su espíritu ha venido imperfecto o sucio, porque todos han venido iguales a la tierra, perfectos y limpios. Porque desde el principio del mundo hubo guerras, estas producidas por la envidia y el deseo de superar, porque todos los espíritus vinieron al terrestre a evolucionar, es decir, a trabajar para un progreso. Ningún ser humano está en paz de deudas como la palabra que dijo Jesús: el que se cree libre de pecado, que arroje la piedra. En tantos miles de astrillones de años que los espíritus se encuentran en el terrestre, ¿cuántas guerras han habido? ¿Cuántas cosas han sucedido? ¿Cuántas deudas se tienen? ¿Cuántas se han pagado? ¿Cuántas veces ha sido cura, médico, ladrón, asesino, etcétera? Así que está dividido por planos nativos, deudores nativos que reciben el pago o se cobran de las deudas, porque la ley es perfecta, ley divina, por lo cual ningún espíritu que tenga deudas podrá vivir en paz. En el tiempo de los Miuras, todos eran felices, no había envidia y no había nada que perjudicara para comunicarse con el reino de Dios. Esto lo puede narrar León Denis. Ejemplo: un espíritu llega limpio a la tierra y toma materia en un asesino. Cuando muere el asesino, el espíritu queda con estas deudas. Luego, en otra cruzada, el mismo espíritu toma materia en un médico. Como médico, tiene que pagar las deudas que cometió como asesino y como médico, pero como abogado, comete otras faltas. En otra reencarnación, el mismo espíritu toma materia en un campesino. Como el campesino tiene que pagar las deudas que le quedan del asesino, del médico y del abogado.
Por lo cual quiere decir que los espíritus cambian de materia en cada cruzada para limpiarse de las deudas o pecados. Aunque la materia, los hombres y las misiones sean diferentes, el espíritu sigue siendo el mismo. Así como el ser humano se cambia de vestido todos los días, aunque los vestidos sean diferentes, las personas siguen siendo la misma. ¿Para dónde vamos? Vamos a un plano de luz. Después de limpiar el espíritu de las deudas o pecados, cuando el espíritu toma materia queda cruzado hasta volverse a purificar, o sea, hasta desmaterializarse. Entonces llegará a un plano de luz. De ahí seguirá un ascenso hasta llegar a los coros gobernantes de los diferentes astros y así hasta llegar a la diestra del Padre Supremo Creador de todas las cosas. Todos somos invitados a la diestra del Padre Supremo, pero pocos son los que combaten los vicios que le acompañan, porque están rodeados de espíritus viciosos o imperfectos que conducen por mal camino. Todo amador de Dios debe hacer que su espíritu se limpie de las deudas del pasado y evolucione, ganando las escalas que son los planos que debe ascender. Para esto se debe escoger una verdad y desapegarse poco a poco del terrestre. Todo aquel que quiera regresar a Dios tendrá que limpiar el espíritu, porque sin limpiarlo no podrá, porque el peso del sucio no le permite subir. Cuando llega el espíritu al terrestre, llega limpio, y para subir a la escala, que son los planos, este tiene que estar sin ningún peso, porque cada deuda es una capa que lo cubre, y cada capa es un enemigo que hasta que no quede en paz de ese pecado, no le quitan la capa y no subirá. Por motivo de ser espíritus hijos de Dios, debemos llevar la ley de Dios para tener la sabiduría y las facultades para hacer el bien a la humanidad. Por motivo de ser espíritus nativos del espacio, debemos tener la espiritualidad para alcanzar la luz divina. Por motivo que venimos a pagar las deudas espirituales, debemos tener el arrepentimiento. Por motivo que vamos a un plano de luz, debemos combatir los vicios que nos acompañan.